Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? Bueno, muy lindas y lluviosas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, aquí estoy nuevamente para llevarles otro pedacito de literatura, ¿sí? El día de hoy, específicamente con este video, me interesa, digamos, poder difundir un género, digamos, ¿no? Que me gusta leer muchísimo, un formato textual, que es la novela, ¿sí? Así que bueno, mi interés hoy estará centrado justamente en esa forma literaria, ¿no? En ese formato tan particular. ¿M? Ya he hablado del cuento en su momento, creo que ya he hablado muy general, ¿no? Del teatro, de la poesía. Bueno, hoy le toca el turno entonces a la novela. Bueno, muy bien. ¿Qué es la novela? ¿No? Podríamos empezar con una definición general, ¿no? La novela moderna, por ejemplo, ¿no? Bueno, podemos hablar de un texto narrativo extenso, dividido en capítulos, ¿sí? Esos capítulos pueden tener números, pueden tener títulos, pueden tener ambos, ¿no? Como leemos en el Quijote, por ejemplo. Podemos hablar también de una narración que puede continuarse, es decir, se pueden hacer sagas, ¿no? Las sagas son, por lo que conozco, ¿sí? Bastante comunes en los libros de caballería y también en la novelística policial, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque habitualmente el autor o autora propone un personaje protagonista o un dueto, ¿no? Un dúo, digamos, al mejor estilo Batman y Robin, pero para resolver casos policiales, digamos, de detective y ayudante o investigador y subordinado. Y entonces la idea es armar una serie, ¿sí? Bastante abierta de eh, historias en los que estos personajes se desenvuelven y demuestran toda su brillantez y eficiencia a la hora de investigar y resolver crímenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, se parece, desde ese punto de vista único, digamos, exclusivo, a las novelas, a los libros de caballería, donde, bueno, el personaje era Amadís de Gaula, o era Palmerín de Grecia, o era, no sé, Félix Marte de no sé dónde, entonces, de alguna manera, eh, se iba pasando la antorcha, ¿no? De padre a hijo, y de hijo a nieto, si tenemos en cuenta el héroe original, y entonces así uno podía escribir unos cuantos libros, ¿no? Donde se conservaba, digamos, mínimamente cierta coherencia, ¿no? Cierto linaje, podríamos decir. Bueno, con la novelística policial pasa lo mismo. Hay novelas que son cortas, hay novelas que son intermedias, digamos, y novelas que son más largas, ¿no? Yo no sé si existe una definición que contemple la cantidad de palabras. Sí sé que para el cuento sí, no sé si para la novela. Pero lo cierto es que si uno entra en una librería y se pone a mirar, como a veces a mí me gusta hacer, las librerías de viejo, ¿no? Y no tan viejo también, se pone a mirar, digo, novelas y toma alguna en sus manos y da vuelta el libro y lee la contratapa y se entera de someramente de qué se trata el argumento, bueno, va a poder observar que el peso y la dimensión de los libros son distintos, que el tipo de letra es diferente, que la portada es distinta también, es diversa, ¿no? Puede haber una imagen, un dibujo, una foto, un esquema, nada simplemente, y con letras en un fondo negro y con letras rojas el título de la novela y el nombre del autor o los autores, ¿verdad? Es decir, el diseño de la obra literaria es distinto, es diverso. El grosor de la novela también nos da una pauta de la extensión de la narración en sí misma, digamos, más allá del tipo de letra, ¿sí? Ahora, lo interesante es esto. ¿Qué es lo que encontramos cuando nos disponemos a leer una novela? ¿Sí? En principio, una trama principal, una trama central, digamos, en la que él o los protagonistas están en el foco de la escena, y unas subtramas que de alguna manera se conectan con ellas, ¿sí? Para decirlo con una metáfora gráfica, cada vez que leemos una novela estamos de alguna manera observando o mirando un árbol, ¿no? Hay un tronco grueso principal y una serie de ramas de mayor o menor grosor
que salen, y de esas ramas a su vez hay ramas más pequeñas, ¿no? Creo que en ese sentido una novela como El Señor de los Anillos, hablando de novelas largas, ¿no? Una trilogía es una novela que se escribe en tres partes, o se divide en tres partes, mejor dicho, con los mismos personajes, ¿no? Por ejemplo, y con un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? De alguna manera. Esa misma estructura, esa misma sí, digo bien, esa misma estructura, esas mismas partes que aplicamos al cuento, también la podemos aplicar a la novela. Solo que en la novela, por supuesto, van a tener otra extensión, ¿sí? Esa extensión es interesante desde el punto de vista de la escritura. Le permite al escritor o escritora ahondar en el universo interno y externo de los personajes, le permite digamos, una delicia al momento de una descripción de una silla estilo Art Deco en una esquina de Francia en 1960, después de la ocupación alemana, ¿no? Algo tan específico y puntual como eso. Bueno, eso en el cuento no existe, o si existe es muchísimo más acotado, porque no puede darse el lujo el cuentista de, digamos, del espacio que tiene el novelista, ¿sí? Entre otras cosas. Así que, hablando del contenido, podemos también mencionar una diversidad de posibilidades novelísticas. No es lo mismo una obra de suspenso que una novela de aventuras, o de terror, o policial, o de ciencia ficción, ¿sí? O una novela bizantina, o una novela psicológica de alguna manera, ¿no? Entonces ahí tenemos también, según el contenido, una clasificación posible. Digo, más allá de la extensión en cantidad de páginas, lo cierto es que el lector, o sea nosotros, tendríamos que tener, una vez cerrada la última página y leído el punto final de la novela, la sensación de haber entrado en un universo completo y complejo, en el que los personajes se mueven con toda la libertad posible que la pluma del artista les ha dotado, y a nosotros nos queda también esa sensación de, no diría de totalidad, porque me parece un poco exagerada, pero sí una sensación de haber de alguna manera comprendido, ¿sí? Y compartido ese espacio y ese tiempo ficcionales. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado, nos vemos en el próximo video y muchas gracias.